cristiana de fe. Bueno, acá en este momento para mí se ponen a prueba si yo he aceptado mis limitaciones. Yo digo, uy, qué chévere cuando uno reconoce y admite sus limitaciones. Entre esas, para mí, pues es el sudor excesivo. Pero les cuento que ahora me tengo que vestir no como yo quiero, sino de manera muy fina. Ahora me toca usar lino fino. Eso me dio risa porque no me puedo colocar en este calor ni siquiera lo que llega a la mano. Y digo de aceptar las limitaciones porque es un ejercicio muy importante. Estamos cerca de una semana especial, de un evento, de un recordatorio, de una temporada, de algo que todos anhelamos. Los profesores se ponen felices cuando ven ahí en ese calendario la fecha así, los días festivos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque eso nos genera una sensación de ¿qué? De descanso. Entonces nosotros pensamos allá en los días que están en rojo en el calendario, en descanso, ¿cierto? Pero resulta que vamos a aprender y vamos a vivir en estos domingos que nos siguen, vamos a tener una reflexión muy importante acerca de esa semana que se nos aproxima, llamada la semana ¿qué? La Semana Santa. Y algunos tienen otros nombres especiales y yo lo había visto así, o sea, como, bueno, para mí también se empezó a generar como una semana de descanso. Pero les quiero contar que en este momento el Señor ha despertado mi corazón y lo ha atraído a Él para que miren no solamente lo que está enmarcado en el calendario, sino el propósito por el cual se nos está permitiendo recordar la importancia de todos estos eventos en la vida del Señor Jesús. El detalle es que hoy día pues no se le da ya tanta importancia. En mi niñez, de alguna forma, esta semana para mí representaba como una semana de respeto, ¿sí? Pero yo no alcanzaba a comprender ese término, ¿por qué respeto? Y estaba bien enmarcado: respeto, reverencia, silencio, reflexión, pero yo no alcanzaba a comprender la dimensión de lo que esto significaba. Bueno, entonces vamos a hablar de esta semana que ha cambiado la historia y vamos a aprender, no para criticar a los que no viven esta dimensión, porque yo les puedo decir hasta ahora y comprendiendo esto que les voy a compartir, hasta ahora empieza a ser digerido en mi corazón. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Lo recuerdan? Bienvenido, ¿quién? Rey de amor y paz. Bienvenido, Rey de amor y paz. Nos vamos a concentrar como en esa expresión de bienvenida. Bueno, mi esposo y yo tuvimos el privilegio de recibir prácticamente esta enseñanza de una manera muy puntual, muy linda, que inspiró en nuestras vidas para que esto que nosotros vamos a comenzar a vivir hoy sea de una dimensión grandísima, no de la agenda de los domingos, sino de crear una expectativa grande de todos los días, poder decirle a este Rey: bienvenido a mi vida, bienvenido, de una renovación continua.
y yo les estoy subiendo un poquito el tono de la voz, pues de manera intencional, para que ustedes puedan tener su atención, no en mí, no en lo que yo les voy a decir, porque les puedo ser sincera, hasta ahora lo estoy comprendiendo, porque esto es de una dimensión grandísima, trascendental. De hecho, por eso todos los evangelistas, absolutamente todos, hablaron del primer acontecimiento y de esos acontecimientos de la última semana de Jesús. Yo les voy a hablar del primero, pero hay algo allí muy importante, y es que ellos centraron pues toda la historia, la vida de Jesús, los hechos, y realmente cuando uno los lee en los diferentes evangelios a veces nos perdemos en dónde entró Jesús, cuándo salió, cómo salió, en fin, nos perdemos en los evangelios. Pero hay algo muy importante, y es que cuando se trató de la última semana y en especial de las últimas horas de Jesús, ellos centraron su atención allí. De hecho, ¿por qué tenemos nosotros que recuperar el sentido y la importancia y el valor de lo que el Señor quería imprimir en nuestro corazón? Porque estos acontecimientos marcaban el propósito de por qué Jesús había venido a la tierra, de por qué Jesús vivió como murió, vivió como vivió, y por qué Jesús murió como murió. La mayoría de los acontecimientos y de la vida del Señor Jesús se enmarcaron en Galilea, fueron eventos muy importantes en Samaria, pero estaba escrito que esta última semana Jesús estaría en Jerusalén. Y por esa razón nosotros vamos a descubrir por qué Él entró a Jerusalén, por qué es tan importante estos acontecimientos. Bueno, ¿qué era Jerusalén para el pueblo de Israel? Jerusalén es el epicentro espiritual donde está el templo, donde se construye toda la espiritualidad hebrea. Es el único lugar donde se puede hacer un sacrificio a Dios, donde puede hacerse expiación y obtener perdón de pecados. Y aquí ya nos está dando un sentido grandioso o relevándonos la importancia por qué Jesús fue a Jerusalén y por qué se enmarcaron los hechos que ocurrieron allí. Bueno, ya acercándose a esta semana, y Jesús sabía cuál era el momento y la hora. ¿Y por qué Jesús lo sabía? Y creo que ustedes y yo lo sabemos por esa íntima comunión de Jesús con el Padre. Y Jesús empieza a compartir con sus amigos, ¿no? Había compartido alegrías, había compartido muchas cosas importantes, pero ahora empieza a compartir su corazón. Y él creía que los amigos estaban a tono, porque como habían visto tantas cosas, milagros, señales, prodigios, entonces él dijo, tal vez con estos 12 yo voy a poder compartir mi corazón y ellos me van a entender. Entonces Jesús empieza a decirles, y lo encontramos en Marcos 10, 34, 33 y 34. Él vaticina lo que va a ocurrir y les dice, amigos, tal vez en tono muy bajo, tal vez cercano al corazón, tal vez no era aquella celebración del gran milagro, pero sí empieza a descubrirse delante de ellos y les dice, los invita, les dice, ahora subimos a Jerusalén. Y no les trae muy buenas noticias, porque les dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte
y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos quedaron así como que esto no era lo que nosotros esperábamos. Y todos los evangelios empiezan, o sea, marcan esa pauta donde Jesús habla con sus amigos y les dice: mira, esto va a acontecer. Les habla de una y de otra manera: esto me va a pasar, ustedes van a ver esto y ustedes van a ser partícipes. Pero la verdad, ellos no lo entendieron. Entonces, listo, llegó el momento. Y tomé como referencia Marcos 11, del 1 al 11. Mire qué fácil de buscar. Marcos 11, del 1 al 11, puros unos. Entonces, pero yo, como vamos a tener esta semana para reflexionar, yo les quiero invitar que naveguen. Yo les puedo decir, hasta ahora estoy comenzando, pero naveguen, descubran, salten de un lugar a otro. Mire que yo tuve que llegar a la conclusión de que nosotros vamos a la Escritura, como que dice: Señor, a lo que vinimos, la promesita. Pero Él nos quiere invitar a conocerlo, a descubrirlo. ¿Y qué tal si hacemos el ejercicio de ir de un evangelio a otro y descubrirlo, y conocerlo, y encontrarnos con Él? Entonces les leo Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Punto importante. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y los dejaron, sus mantos, y se sentó sobre él. ¿Quién? Jesús. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante, a los que venían detrás, daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, entonces ya sabemos que este evento magno lo podemos leer en los otros 3 evangelios, y esto se va enriqueciendo y recreando demasiado. Bueno, estos textos de la Biblia realmente tienen muchos iconos, señales, bueno, no muchos, digamos, unos signos, iconos, señales, símbolos, signos, incluso profecías muy puntuales, muy específicas, para que nos hacen ver por qué Jesús entró como entró y por qué el pueblo respondió como respondió. Bueno, y entonces, basados en estos elementos, nosotros vamos a explorar un poco de manera así más bien rápida el significado de esta entrada apoteósica. Mire que
estaba leyendo un escrito que me compartieron y sí, es verdad, cuando uno lee las versiones modernas, uno encuentra un lenguaje como más dulce, más cercano a nosotros, ¿sí? Pero literalmente leer algunos expertos y estudiosos que se quedan en un pasaje de la Escritura por años, descubriéndolo, o sea, encontrándole toda la riqueza, la profundidad, mirándolo desde todas las aristas, gramaticalmente, en fin, sobre todo porque nosotros, mire, como me pasó ahorita, a veces ni el español lo leemos bien, ¿cierto? Entonces por eso vamos a la Biblia y no lo comprendemos. Y hasta inventamos palabras que no pueden estar ahí, pero no es intencional, sino es porque no hemos sido bien formados para leer de manera correcta. Pero me encontré con un escrito, que al leerlo decíamos con Jesús, qué dulzura, qué impresionante descubrir la intencionalidad de Dios, la intencionalidad del Señor Jesús y enriquecer no solamente nuestro lenguaje para hablar bonito, suavizar y enriquecer nuestro corazón y poder decir, estos autores nos acercan a un Jesús que aquí nos va a hablar de tragedias. Era la crisis más fuerte que Jesús estaba viviendo, pero escriben, en una tonalidad tan tierna y tan dulce que es de admirar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Porque es el acercamiento a este amor, a esta manifestación gloriosa y dolorosa, pero a la vez la máxima expresión de amor. Entonces, nosotros vamos a hablar, sí, de esta entrada apoteósica y vamos a mirar qué significó para Jesús, qué significó para la gente, bueno, en parte lo que alcancemos a ver acá, qué significó para los discípulos, para poder llegar a la comprensión de qué significaría para nosotros ahora, hoy, en este tiempo que vamos a compartir en familia. Entonces, veámoslo primeramente para Jesús. Entonces lo que notamos es que Jesús quiso llevar el plan de Dios hasta las últimas consecuencias, porque eso siempre fue algo que Jesús enmarcó. Él se enfocó en el proyecto de Dios y en el cumplimiento del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El establecimiento de su reino, de su gobierno aquí en la tierra. Y nosotros a veces lo vemos como por allá, ¿sí? Gobierno, y Jesús, el rey de Israel, y lo vemos por allá, ¿sí? Pero cuando nosotros nos acercamos un poco más, ese reino se convierte acá, cercano a nuestra vida, porque Él vino a manifestarse, sí, para todos, pero la escritura se vuelve conocimiento cuando nosotros pasamos de la información general a hacerla personal, a que sea un evento en el que Jesús quería decirnos algo. Entonces, ¿cuál era su mensaje? El mensaje central de Jesús: el reino de Dios se ha acercado. La vida de Jesús estaba consagrada por entero al reino. Y esto me encantó. La última meta de esta subida. Hay dos palabras claves acá, dos verbos diría yo: subir y entrar. Subida era de Jericó a Jerusalén. Los peregrinos tenían que subir. El camino era ascendente. Y esta fue la última meta de esta subida, era la entrega. ¿La entrega de qué? La entrega de sí mismo en la cruz. Una entrega que reemplaza los sacrificios antiguos. Ellos subían a celebrar la Pascua, ¿en dónde?
en Jerusalén, en el templo, ¿sí? El único lugar donde se celebraban los sacrificios, ¿sí? Y bueno, hay muchos textos que lo corroboran. Y acá Lucas 11:28, este es el que marca esta topografía de Jericó a Jerusalén, que era un camino ascendente. Y se puede ver también de esta manera, y esta es una manera muy personal. Jesús estaba en Jericó, le dice a sus discípulos, es la hora, es mi hora, empieza a decirles, ¿sí? Entonces ascienden de Jericó, Jerusalén, el monte de los olivos, y allá, bueno, todo lo que sucede en la cruz, hasta poder decir, ¿dónde está Jesús hoy? Sentado en el trono. Sentado en el trono, ascendente ese camino, ¿cierto? Bueno, ¿y dónde estamos nosotros hoy? Sentados juntamente con Cristo. Es una invitación ascendente. Es la subida hacia el amor extremo. Y lo cita Juan 13:1, que es el verdadero monte de Dios. Juan 13:1 dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y para regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Entonces era esa contradicción, o sea, un amor, pero a la vez una entrega total, un sufrimiento total, ¿sí? Hasta la muerte. Era la hora de demostrarles y decirle, bueno, ustedes son mis siervos, mis amigos, los amo, tan lindos, cuchicuchis y toda la cosa, pero ahora era una demostración magna del amor más grande que se ha manifestado. Entonces, desde el lado humano, pues Jesús mostró su fragilidad. Recordamos ese evento en el Getsemaní, cuando él le dice al Padre, Padre, mira, a ver, él habla con el Padre en sus términos, le dice, mire, Padre, si fuera posible, si existiera la más mínima posibilidad, hubiera otro plan B, C, no sé qué, y yo no tuviera que pasar por esto, o sea, mira, considéralo, ¿sí? Pero el Padre le dice que no había otro plan, y entonces, ¿él qué hace? Rinde su voluntad, ¿cierto? Y entonces es hermoso encontrar este cumplimiento. Le costó su vida, pero no allá en la cruz, sino le empezó. Aquí se muestra el tamaño del costo para Jesús. Y Jesús siempre se había mostrado como el siervo sufriente. Él sabía que había venido. Y les quiero leer el texto de Isaías 53, los quiero tener ahí atentos, porque les voy a leer una buena porción de la palabra, porque nos enmarca prácticamente pues toda la obra del Señor Jesús. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que
pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante los trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bueno, y ahí está pues todo el pasaje que no se lo voy a continuar leyendo para poder avanzar. Pero esta comprensión de quién era él y de a qué había venido era algo que Jesús no quitaba de su enfoque. Él sabía. Entonces, además, cuando Jesús asciende a Jerusalén y él llega allí para estos acontecimientos, ya su cabeza había tenido un precio. Entonces Jesús también no desconocía lo que estaba aconteciendo. Entonces, por eso pudo confrontarlo en la última cena. Y Jesús, como en las ocasiones anteriores, él hubiera podido venir a Jerusalén de una manera incógnita, pero en esta ocasión él no lo hizo así. Por eso entró como entró. Y todas las escrituras se proponen dejar claro que aquella no fue una acción improvisada de Jesús. Jesús venía a mostrarse como el Mesías. Él en confidencia les había dicho a sus discípulos de qué se trataba el asunto, pero ellos no lo habían entendido. Y aquí Jesús irrumpe en esta ciudad de una manera especial. Mateo dice que era para que se cumpliera lo que estaba escrito, que esto no fue, pues, o los evangelistas lo dejan bien claro, que esto no fue casual. Y bueno, por eso todo lo de los detalles que vamos a encontrar aquí. Y Jesús viene entonces ahora a mostrarse como el Mesías, y por eso entró, y dicen los profetas cuando ¿qué era lo que le gritaban al Señor Jesús? ¿Qué era lo que le decían? O que dice el relato que Jesús entró en un pollino, ¿sí? Cuando él entra allí le traen todos esos elogios y algarabías de esta entrada especial. Vamos a descubrir un poquito por qué Jesús entró como entró. Entonces, lo encontramos que este es el cumplimiento de Zacarías 9 y 10, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el profeta? El profeta Zacarías, muy bien. El día que entre el Mesías que he prometido, esa va a ser una entrada triunfal, gloriosa.
magnífica. Y esto es por eso esta entrada que Jesús hizo era el cumplimiento, porque está diciendo que Él estaba allí para cumplir la profecía del profeta. Y entonces, bueno, sí, es verdad, Jesús subió a Jerusalén y Él empieza, desde Jericó empieza esta travesía y Él empieza como uno más del montón. Se mete entre ellos. ¿Y qué hacían los peregrinos mientras subían a celebrar la Pascua? Mientras subían a Jerusalén, cantaban. ¿Y ellos qué cantaban? Las promesas de Dios, cantaban himnos a Dios, pero su mente estaba centrada y tal vez si le alabamos, ¿cierto? Si le alabamos, entonces tal vez, van a venir el cumplimiento de esas promesas. Pero una vez que ellos ven entrando al Señor Jesús de esta manera, aunque ellos no estaban pensando en el cumplimiento de la profecía, pero ellos empiezan a exclamar un canto especial, ¿sí? Hosana, o sea, porque ellos cantaban, cantaban cantos de esperanza. Algún día el Señor va a cumplir la promesa, nos va a salvar. Y entonces entre esas voces de canto, de júbilo y de alegría, cantaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ese Hosana, ¿qué significa? Sálvanos ya, por favor, Señor. Tú sabes cómo estamos agobiados de todas las cosas que tenemos en nuestras agendas, en nuestras necesidades. Sálvanos, por favor, que esta Pascua sea la oportunidad de ver el cumplimiento de tu promesa. Y Jesús llega allí, y con su llegada les está diciendo: el reino de Dios ha llegado. El Mesías está aquí, ha llegado. Y es el cumplimiento de lo que Zacarías estaba diciendo, de esa llegada. Porque ¿cómo llegó Jesús a ocupar este lugar? ¿Cómo apareció cuando ellos estaban esperando un gobernante, una persona, con un perfil que lo representara, ¿cierto? Porque nosotros somos muy buenos para buscar perfiles que nos representen. Y ellos estaban buscando un gobernante, pero Jesús aparece y viene a ocupar el trono. Y estas son las características de Jesús como Mesías: un rey justo, un rey salvador y humilde. Y era casi que todo lo contrario a las expectativas de ellos. El rey había profetizado, esto lo había profetizado Zacarías, ¿sí? Que vendría un rey justo, un rey salvador y un rey humilde. Vamos a ver justo por qué. Justo porque pagó por el pecado. Salvador porque libró de la muerte a la gente y le dio vida. Y humilde porque fue entregando su vida y humillándose hasta lo sumo. Y aquí ese es Zacarías 9, capítulo 9, verso 9. Y el verso 10 está hablando de por qué Jesús escogió esa montura. O sea, ¿qué era lo usual cuando se hablaba de reyes y de soberanos? Que viniera montado ¿sobre qué? Un caballo. Sobre un caballo, ¿cierto? Bueno, de pronto ustedes no saben, pero aquí donde ustedes me ven, yo fui experta en montar caballo de paso fino, porque nosotros tuvimos finca, ¿sí? Entonces, en varias ocasiones, y entonces todo eso, teníamos de todo, pollinos, machos, de todo. Entonces yo un día se le muestro la foto, no, mentiras, pero sí sé qué es eso. Entonces uno se montaba en el caballo y uno sabía
como la calidad del caballo. Y de hecho, en la familia, varios primos, tíos, tienen no solo un caballo de paso fino, sino tienen caballerizas y los llevan a las ferias nacional e internacionalmente. Entonces, pues uno como que aprende a tener como el ojo fino, ¿sí? A verle todas las características del caballo. Y entonces cuando uno mira acá que Jesús entró montado en un pollino, entonces uno dice, bueno, pero esto tiene una connotación muy especial. Y entonces Jesús escogió esta montura porque se estaba ofreciendo como un rey de amor y paz, ¿sí? Porque si él hubiera querido entrar como un gobernante y como un militar, hubiera entrado en un caballo, ¿cierto? Muy elegante. Pero él escogió esta montura porque los asnos se usaban para un encuentro de paz, pero los caballos se usaban para la guerra. Y entonces, por eso Jesús entró, como dijo el profeta Zacarías, porque venía no como un militar y un gobernante, sino como un rey de amor y paz. Por eso la enseñanza se llama así: bienvenido, rey de amor y paz. Y hermosamente todo esto encaja con Jesús, el justo, el Salvador, el humilde, pues entrando allí. Y por eso las citas en los evangelios: amigos, escogió a dos, siempre los mandó acompañados, vayan y tráiganme un asno que no lo haya montado nadie, ¿sí? Tenía esta característica también. Y todo esto para decirnos que Jesús sabía a qué había venido. Y además Zacarías está exaltando la grandeza de este Mesías. Jesús vino a decirles: hey, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías que ustedes están anhelando y más allá necesitando. Pero él como siempre se mostró humilde, nunca expresó, o sea, su perfil fue muy del común. Entonces cuando lo vieron allí, ellos pensaron: bueno, ahora sí vamos a tener el cumplimiento de esta promesa. Aunque Jesús sabía que su reinado, como lo dice Zacarías, su reinado y su señorío sería de mar a mar. Miremos nosotros un poquito esto en un mapa mundi. ¿Cómo es eso? Un reinado de mar a mar. ¿Dónde empieza el mar? ¿Dónde termina? No nos cabe en la cabeza eso, ¿cierto? No sabemos en dónde, porque a veces la vida que son un misterio. Y esta es una metáfora para decirnos que este rey que vendría era grande, y por eso esta entrada fue tan especial. Y todo para decirnos a nosotros hoy, porque las personas estaban allí esperando este Mesías. ¿Por qué? Porque literalmente ellos estaban agobiados, ellos estaban presionados, ellos necesitaban un libertador humanamente hablando, porque eran oprimidos por sus gobernantes, ¿sí? Y nosotros decimos: bueno, se parece como a la época que estamos viviendo, entonces vamos a las calles, no sé qué, necesitamos un gobernante que sí sea el que nosotros necesitamos y para nuestras necesidades. Pero Jesús aparece y sabía de las necesidades que ellos atravesaban. Pero como dice Zacarías, ese no era el propósito central, porque estaba hablando de un Mesías y de un rey que vendría para traer paz a las naciones. Y aquí es donde queremos centrar nuestra atención. Hasta ahora hemos visto un detalle, que es el detalle de el animal, en la manera como él entró. Y entonces pues aquí también aprendemos a darle el valor a las pequeñas cosas, porque para nosotros un asno, sobre todo en nuestra cultura,
es como algo pequeño, como que, pues algunos dicen que era porque Jesús era humilde, y sí, realmente era humilde, pero en el sentido ya más amplio, era mucho más que un rey humilde. Entonces, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, podemos estar buscando aclamación para experimentar esa como tranquilidad, que Dios nos quite todas las cosas que tuviéramos alrededor. Si no tuviéramos deudas, seríamos felices. Si ya me dijeran que no más esta quimioterapia, entonces, mejor dicho, yo podría contarles a los demás que realmente Dios sí existe, ¿no? Entonces, bueno, y teníamos muchas cosas, cada día que nosotros, de la manera como nosotros a veces expresamos nuestras oraciones, ¿sí? Vivimos en esa sensación de Dios, necesito, sáname, cúrame, lléname, respóndeme, y vivimos en esa continua necesidad. Y entonces alguien nos presenta una situación, un asunto, y nosotros, tranquilo, yo voy a orar porque eso declaran el nombre de Jesús, y eso lo tiene ahí. Entonces a veces tenemos una perspectiva equivocada de encontrarnos con Dios, como lo tenía el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando, sí, una respuesta, un Mesías, pero ellos estaban equivocados en la manera como lo iban a encontrar, y no veían su necesidad mayor, no veían que su necesidad era mucho más que las necesidades básicas suplidas, que lo que Dios quería era suplirles en todas las dimensiones. Y aquí estamos hablando de que Dios quería acercarse a ellos para traerles realmente paz a las naciones, más allá de que en mi casa tengamos todo lo que está saliendo de moda. Entonces, no, darle valor a que en nuestra familia haya bienestar, haya paz. En estos días yo tuve una diferencia con uno de mis hermanos. Bueno, no es el que está acá sentado, no me lo vayan a mirar feo. Yo tuve una diferencia con un hermano, y yo dije, ¿cómo así? Y yo era hermana mayor, yo ayudé a criar a este chino, ¿sí? ¿Cómo es que me viene a hablar así? Bueno, y yo quedé por allá como rumiando la cosa. Y bueno, como andaba estudiando, vino algo bonito. Y yo le pude contestar a mi hermano. Dile, hermano, la situación es esta y esta y esta. Yo te he respetado, y yo te voy a pedir el favor que en este asunto tú me respetes. Yo te quiero mucho. Que nosotros manejamos las finanzas de manera familiar. Mi papá es las finanzas de la casa son las finanzas de la familia. Mi papá es todo una muestra de amor de Dios increíble. Nos ha dado mucha libertad de que nosotros participemos en los asuntos de la familia. Pero el tema del dinero, ni siquiera en la familia, a veces dicen, no, en la familia es difícil. No, es posible. Si el Rey de amor y paz. Y yo le pude decir a mi hermano, y por dinero nosotros no vamos a pelear, ¿sí? No era que él me debiera a mí también, ni yo a él, no, era allá los asuntos de la familia. Pero, como poner las cosas en su lugar, y poder poner por encima a las personas. Por dinero, por estas cosas, nosotros no vamos a pelear, porque tú eres mi hermano y yo te quiero mucho. Punto final. Mira, ¿qué pasó? Todo bajó. Volvió el respeto, la honra, en fin, todo lo que necesitábamos. Y fue algo muy hermoso. Y eso es lo que nos promete Dios. Promete que Él trae bienestar a nuestra familia. Y el bienestar no está determinado por las cosas que nosotros tenemos o por las cosas que nosotros necesitamos o soñamos, en fin. Bueno, hay otros detalles allí
que fueron los cánticos de la gente, la alegría. Incluso más adelante en el templo, cuando Jesús entra, vienen los niños a entonar cantos, pero los niños hicieron algo que marcó la diferencia. Los cantos de los niños sí estaban realmente dirigidos a Jesús, como dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Y sabemos que aparte de los cantos y toda esta magna celebración de alegría, la multitud empieza a tener una acción especial. Sacan los mantos, ¿sí? ¿Y qué más le tiraron a Jesús? Ramas, ¿cierto? Y los mantos tenían un significado porque no todo el mundo usaba manto, ¿sí? Los pobres no usaban mantos porque el manto era una prenda que daba estatus, que hablaba como de, usted sabe quién soy yo, ¿sí? Algo así. Entonces no todo el mundo usaba mantos. Entonces significa que allí estuvieron personas de todas las condiciones sociales honrando al rey. Y también al decirle, al tirar los mantos al Señor, ¿qué significa eso? Es poderle decirle al Señor, tú eres ahora el que vas a guardar y a proteger mi vida. Me quito mi abrigo. O sea, ¿qué me voy a quitar yo de lo que me distingue para tendérselo al Señor? Que eso era realmente lo que estaba expresando allí, este sentir de tirar los mantos, porque eso se hacía con los reyes, era una costumbre, y implícitamente ellos estaban dándole a Jesús este tratamiento de Mesías, de Salvador, de Rey. Entonces dice que también le lanzaban palmas, y la rama de la palma es un símbolo de victoria, porque cuando los reyes regresaban de las guerras y venían victoriosos, entonces les tiraban palmas, ¿sí? Para decirle, bueno, es una señal de que la victoria es nuestra. Entonces hemos hablado, para concluir, de símbolos como Jesús entró en un pollino, en un asno, que le tiraban mantos, que le cantaban cantos, que proclamaban que era el Salvador, que le tiraban palmas, en fin. Y todo esto nos lleva a un punto donde podemos concluir. Hay algo también importante acá, y es acerca de los discípulos. Ellos estaban entre la multitud, pero la pregunta era, ¿respondieron los discípulos con la comprensión de lo que Jesús les había dado? Y realmente no. Yo creo que ellos estaban pensando, si este es el rey, si este va a ser así proclamado, entonces a nosotros nos va a ir bien. Entonces ya estamos pensando, vamos a ver aquí cómo voy yo, ¿cierto? Y entonces ellos dijeron, no, ahora sí. Y de pronto sí pensaron o se acordaron de que Jesús había dicho, no, que era que él iba camino a la cruz y que iba a ser, que iba en 3 días, iba a pasar un sufrimiento tormentoso. Entonces de pronto esto ya no va a ser así. Entonces qué bueno. Pero realmente el Señor nos está llamando, y fue para ellos así. No, o más bien para ellos no fue consecuente su respuesta, porque nosotros sabemos al final cómo respondieron ellos. Y entonces nosotros también somos sus discípulos. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a responder al Rey? Porque en todos esos estudios que se hacen, y hay una parte central muy bonita de saber que si el Señor viene, hay una frase muy linda, el Señor viene cada día a nosotros como Mesías.
y nosotros necesitamos reconocerlo por fe. Nosotros necesitamos entender que este no fue un evento que quedó atrás, sino que Él viene a nosotros hoy como Mesías y que nosotros necesitamos reconocerlo. Nosotros necesitamos más bien dejar de buscarlo como lo buscaba el pueblo, que esa sería la pregunta. ¿Lo vamos a buscar como el pueblo solo para que suplan nuestras necesidades? ¿O lo vamos a buscar como el Rey, el que gobierna nuestra vida? En estos días estaba estudiando el Padre Nuestro y yo hice un ejercicio para contarle a los estudiantes. Y mi ejercicio, en cierta forma, fue con la situación que les acabé de contar hace un momento. Y realmente es hermoso cuando reconocemos al Padre como soberano, como santo, como Rey, ¿sí? que nosotros rendimos su voluntad, podemos confiar en Él todas las necesidades y todas las demás realidades que nos rodean van a ser atendidas y vamos a ser empoderados por Él para vencer el mal. Entonces la pregunta para nosotros sería, ¿y si el Señor viene cada día y nosotros necesitamos reconocerlo, será que le vamos a poder decir, bienvenido Rey de paz, gobierna mi vida, sé el Salvador, sé el libertador de mi vida? Porque esa expresión libertador, Él venía como Mesías y significaba que venía a liberar al pueblo de la opresión del pecado, realmente la opresión que ejerce el pecado sobre el ser humano y del dominio de Satanás. Pero ellos no lo entendieron así. Ellos buscaban necesidades suplidas, físicas, pero hay una necesidad mayor, donde nosotros podemos decir, y le voy a invitar a que nos pongamos de pie, donde nosotros podemos decir, Señor, Señor, manifiéstate a nosotros, Señor, cada día tú vienes a manifestarte a nuestras vidas, cada día, Señor, cada día tú vienes a revelarte como Mesías, como Rey justo, como Salvador, como Rey humilde. Y nosotros de manera intencional también queremos en esta hora acercarnos a ti para decirte, por ahí a algunos les entregamos banderas, mantos, y es la oportunidad entonces que nosotros tenemos para decirle, bienvenido Rey. Puedes abrir tu corazón, puedes dejar a un lado tus necesidades. También los que están allí en casa pueden por un momento decir, sí, necesito que me salve en este asunto, en esta situación, necesito que me salve en medio de este conflicto, en medio de esta necesidad económica. Pero sobre todas las cosas, mi corazón se abre a ti, Rey. Mi corazón te dice, eres bienvenido. Mi corazón te dice, sin ti no puedo. Me pueden faltar todas las demás cosas, pero sin ti no puedo. Tú lo dijiste, que separado de ti nada puedo hacer. Y no estabas causando una alienación a tu voluntad, sino más bien una oportunidad para recibir tu ayuda. Y hoy te decimos, Señor, hoy te decimos, ven como Salvador y Rey a cada vida. Ven como Salvador y Rey y trae el bienestar que cada familia necesita, en esas necesidades que tú suplirás de manera sorpresiva o no, o aún podemos rendir nuestra voluntad como tú lo hiciste, Salvador, como tú lo hiciste ante el Padre, y decir, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy celebramos
Hoy celebramos que viniste para quedarte. Humanamente soportaste nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Humanamente lo hiciste para mostrarnos un camino al Padre. Y aquí está nuestra esperanza, que tenemos ese camino abierto, Mesías, Salvador, que nos acercó al Padre, para saber que no estamos huérfanos y que todas nuestras necesidades son suplidas en ti, porque tú eres nuestra necesidad mayor. Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey, porque entonces yo y mi casa, yo y mi familia, primero yo, podremos tener tiempos diferentes y especiales de acogernos a ti, a lo que anunciaste, allí como irrumpiste en esta ciudad para dejarnos esperanza. Que cada día sea esta nuestra invitación y nuestra motivación de venir y decirte: puedo estar contigo y necesito conocerte más como Rey y Señor en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén y amén. Solo quería decirles que creo que si nosotros seguimos esta pauta, no solamente vamos a tener una Semana Santa diferente, sino una vida diferente. La vida que Dios quiere que tengamos. Qué reto tan lindo, ¿no? Una bienvenida a ese Rey de paz y Rey de amor. Y salimos de este lugar con ese reto de ser portadores de la paz para muchos, para nuestras familias, como Edilma lo explicaba, para cada amigo, para cada persona que encontremos, pero también ese Dios de amor. Que nosotros seamos portadores de paz y de amor, no de discordia ni de tribulación y problemas. Papá Dios, yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Yo declaro, Señor, que esta palabra abre camino, Señor, para un nuevo caminar, como lo decía Dilma, a una vida contigo, Señor, a una vida diferente, porque tú viniste para que nosotros continuáramos ese legado de traer esas buenas noticias de amor y de paz. Mis amigos, gracias por todas las coronas, por todos los mantos y por todas las ramas que necesitamos que despojarnos para que entre el Rey a pasar por ellas, para que Él sea exaltado como el Hijo de David, como el Dios que vino como Rey para nuestras vidas. Y entronar a Jesús como Rey es un reto bien grande. Nos dejas reflexionando bastante, Dilma, gracias. Los bendecimos, se pueden dar abrazos, a ver esos abrazos a las mujeres, pueden bendecir a cada mujer que vino hoy, dale un abrazo de salud y de despedida, bendícela, bendice a los esposos de esas señoras, a los hermanos de esas señoras, dale un abrazo, una palabra de bendición. Ay, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí, por estar en